¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias. La primera pregunta me gustaría hacérsela a usted, al subsecretario López-Gatell, con respecto al tema de la vacunación infantil. Preocupa mucho el tema de los niños que no están vacunados, no están inmunizados. Se menciona por ahí en varios textos científicos de que se está buscando probar la vacuna de Sinovac en niños. ¿Qué nos puede comentar el doctor Hugo López-Gatell? Y también, presidente, si ya tiene fecha para que los médicos, bueno, comenzando con ambos, que tenemos aquí dos médicos, puedan venir a la conferencia matutina, como ofreció, a explicar, a quitar mitos con respecto a la enfermedad de COVID-19 en los niños. Gracias. ¿Qué opina el científico? Con gusto, señor presidente. Carlos, muchas gracias por la pregunta. Tal como lo acaba de comentar el señor presidente, hay una poderosa, podríamos decir, campaña de opinión inducida por las compañías farmacéuticas. Si uno explora la prensa, no solamente nacional, sino internacional, y rastrea una recomendación, como pueden ser estas, lo que puede ver es que hay una importante carencia de información científica que apoye una recomendación de esta naturaleza, y en contraste hay declaraciones de, sobre todo, los gerentes generales de las compañías farmacéuticas productoras de vacunas que ya lo dan por un hecho. Hay tres temas, de hecho, brevemente me extiendo a ampliar esta respuesta a tres temas que están hoy en la opinión pública, en la prensa nacional, en la prensa internacional. Vacunación a menores de edad, terceras dosis o dosis de refuerzo, que ustedes mismos lo preguntaban hace un rato, y las variantes. Y los tres temas, desde hace al menos un mes y medio, aparecen consistentemente en la opinión pública, en la prensa, como si fueran verdades científicas, como si fuera evidencia científica que amparara la necesidad de vacunar menores de edad, de poner dosis de refuerzo o de tener una especial atención a las variantes. Al momento, respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos alta cobertura de vacunación y alto acceso a las vacunas. ¿Cuáles son las razones? Las hemos comentado en otras ocasiones, con mucho gusto lo volvemos a comentar. Las vacunas contra COVID tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad, sobre todo enfermedad grave, y reducir el riesgo de muerte. Lo acabamos de ver con los datos que presenté. Pero no tienen claramente una efectividad en reducir la transmisión. Entonces, en el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID, y en cambio no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños. Esto lo comento aquí en México también porque parte de la opinión que se ha mostrado resistente a abrir las escuelas aprovecha esta narrativa, este discurso, diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas. Insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos. Respecto a vacunas de refuerzo, segundas o terceras dosis, en la mayoría de las vacunas que son de 2 dosis, lo mismo, no hay evidencia científica que indique que se requiere una dosis de refuerzo. Los Centros de Control de Enfermedades y la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, acaban de emitir un comunicado conjunto diciendo exactamente eso, que a pesar de que hay una importante intención en la narrativa pública de que se ponga la dosis de refuerzo, no hay evidencia científica al respecto. Lo mismo un comunicado de la Agencia Europea de Medicamentos y de los Centros de Control de Enfermedades de Europa en la misma posición. La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado dosis de refuerzo en este momento. Y por último, sobre las variantes, como hemos comentado en otras ocasiones, las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, ninguna de ellas, ni siquiera la Delta, que ha sido la más popular en los medios,
se ha demostrado que sea más agresiva, más virulenta, que tenga mayor posibilidad de causar enfermedad grave o la muerte. Hay alguna información científica todavía de poca robustez, insuficiente, que sugiere que es más transmisible. Se ha estimado 60% más transmisible, pero no necesariamente eso quiere decir que es más agresiva, que tiene mayor propensión a causar la muerte. Entonces, es muy notorio cómo en la narrativa pública, en la información que se publica en medios, no solo en México, insisto, en el mundo entero, hay una importante desconexión con respecto a la evidencia científica. No hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación por que sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta.